Hola a todos, Ahora me bienvenidos a pongo un así. nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Hack? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, Baruch Hashem. Un placer y un honor tenerlo aquí como un invitado de PLF, a el doctor, ¿no es cierto? ¿Doctor Itzhak Sí, Lewis? sí. Tuve el placer de conocerlo en el seminario rabínico. Ahora Itzhak nos va a contar un poquito de quién es él y dónde está y cuál es su Torah. Siempre decimos acá, Itzhak, que es importante saber miu adober, ¿no? ¿Quién es el que está Ujú, hablando? sí, ¿No? ¿De sí. dónde sale su Torah? Lo conocí acá cuando estaba investigando y trabajando un poco en el seminario rabínico, dando algunos shiurim, algunas clases. ¿Qué año fue ese, Itzhak? Ya perdí la cuenta. 2013, 2014. 2013, 2014. Sí, hace unos años. Wow, éramos más jóvenes. Sí. Vos tenías el pelo un poquito más corto. Un poquito, no mucho. No mucho, no mucho. Es así como un nazir, es un nazir de Sí, nuestros días, Itzhak. sí, Así que es un placer conocerlo, Itzhak. Ahora nos va a sí, poder contar un poquito más de él. Y es el segundo Lewis con el que él estudié. Yo también estudié con su claro. papá en la Sí, Conservative Yeshiva, así que sí. también es un placer seguir estudiando de su familia y de su Torah. Así que, Itzhak, contanos un poquito quién sos vos y después pasamos al tema del día. Bueno, entonces soy Isaac Lewis, un profesor de literatura comparada. Trabajo en literatura en inglés, hebreo, yiddish, español, y mis temas son comparar en el modo más ancho, no más amplio, dentro de literaturas judías, la mayoría son judías, entre Europa, Latinoamérica, Israel, Norteamérica, para investigar qué es lo que marca un cuento judío, ¿sí? O una literatura judía por sí misma. Es difícil decir, ¿no? o definir qué es literatura judía, ya que hay varias intenciones, varias respuestas en la historia de la investigación. Por ejemplo, literatura judía es literatura escrita por judíos, pero ahí tiene también, no sé, entonces, ¿qué vamos a decir? Que las teorías de Einstein también son literatura judía, no sé, ¿sí? Entonces es un poco limitado esta vista. Otra respuesta es que es literatura escrita para judíos, pero entonces también parece un poco demasiado ancho, ¿no? Porque el Estado suele en algunos momentos en la historia escribir leyes o cosas así para judíos específicamente. Eso no cuenta como literatura judía. Literatura que la mayoría de sus lectores son judíos, también es un poco, no me siento cómodo con esta definición. Y el último es una literatura en un idioma judío, ¿sí? Entonces, dentro de todos estos, busco una respuesta que ya va a incluir a todos estos juntos y también algo más, porque todas estas respuestas tienen que ver con algo sociológico, ¿no? ¿Quién es la mamá del escritor? A mí no me importa tanto quién es la mamá del escritor, sino qué escribe, ¿no? Y cómo funciona el idioma, las imágenes, la imaginación, ¿no? El narrativo dentro de la literatura misma. Entonces yo lo que voy buscando es una respuesta más poética o estética a la pregunta ¿qué es literatura judía? ¿Sí? Y dentro o por una respuesta así, podemos pensar también en autores que son muy influidos del judaísmo, de los textos judíos, que no son judíos mismos, porque fuera de la pregunta sociológica, tenemos algunos textos muy interesantes. Por ejemplo, Borges en Argentina, ¿sí? Tal vez con una respuesta que tiene más que ver con lo poético o lo estético, podemos contar a algunos textos de Borges como literatura más o menos judía, ¿sí? Pero de modo sociológico no podemos, ¿no? Igualmente en Israel hoy, que tenemos autores palestinos que escriben en hebreo, y tampoco sentimos, ¿no?, cómodos decir que esto es literatura judía, aunque está escrita en un idioma judía o históricamente judía. ¿Sí? Ahora es idioma nacional de un país que tiene ya muchos no judíos también como ciudadanos.
Entonces, yo lo que busco es salir, ¿no? De la respuesta sociológica y entrar en una respuesta más literaria para esta pregunta. Y para buscar los raíces de la literatura judía moderna, hay que buscar, hay que fijarnos en qué momento empezaron los judíos a escribir lo que ahora nos llamamos literatura, que no significa dar, ¿no? Investigaciones o sabiduría o cosas como así, sino literatura en el sentido fijo de hoy, ¿no? Cuentos, poemas, narrativos ficcionarios, ¿no? Imaginativos. ¿En qué momento empezaron a escribir en este modo? Ujú. Y ahí voy. Hay una pregunta, por favor. No, no, y ahí creo que podemos ir llevando a nuestra audiencia, a los que están viendo, a los que nos están escuchando, al tema, ¿no es cierto? Sí, Porque yo llego a esto, yo sabía que habías investigado a Borges y sabía un poco de tus trabajos y demás, pero el primer trabajo que leí de forma completa fue un libro que escribiste hace un tiempo atrás que tiene que ver con, minuto, perdón, que tiene que ver con el Rebbe Nachman de Breslov, ¿no? sí, Y la mayoría de los que nos están viendo y escuchando, ¿qué tiene que ver, no? Isaac Lewis, investigador de literatura comparada, judía y demás, ¿en qué lugar entra el Rebbe de Breslov en todo sí. esto? Y la verdad que tu libro y tu tesis es maravillosa. Entonces, la verdad que te invité a este episodio para hablar de él, del Rebbe de Breslov, a través de la literatura, pero un poco para conocer su Torá y también la utilización de los cuentos que hace el Rebbe de Breslov, que también es lo que te llevó a ti a este personaje. Pero entonces, Itzhak, antes de entrar al Rebbe de Breslov, entremos un poco a la Hasidut, al hasidismo Sí, y también el aspecto literario del hasidismo, que sí, también es muy interesante. Así que danos una introducción general al tiempo, al lugar, a las escrituras, y después vamos entrando al Rebbe de sí, Breslov y después a sus cuentos. perfecto. Entonces, este es el momento en que el cuento, ¿no? O la literatura entra como un modo de expresión muy central en el mundo judío. ¿Sí? Que, claro, tenemos cuentos en el Talmud, tenemos cuentos orales así de la edad medieval, pero un movimiento que se centra en los cuentos es algo nuevo y bastante interesante en la historia de la literatura judía. Entonces, el movimiento hasídico empezó a la mitad más o menos del siglo XVIII con el Baal Shem Tov y otros en su círculo, que justos armaron un movimiento contra el movimiento ortodoxo de aquel momento, ¿no? Fue un movimiento, o estaba un movimiento que se centra en las yeshivot, en la sabiduría, movimiento que para ser un rabino hay que estar muy bien educado, muy sabido de la ley judía, de la halajá, de la Torah, de todo esto, pero igualmente eso produce rabinos que estaban desasociados de la comunidad, porque la mayoría de la comunidad no estaban así bien educados, tenían una, digamos, eh, ¿cómo se dice? Orianut. Como saben, sabían leer, escribir en hebreo un poquito, entendían a los filot, a los Las rezos, plegarias. sí, pero más que esto, no mucho, ¿no? Entonces, para ellos, la autoridad que tenían los rabinos ortodoxos empezaba a desaparecer, ¿no? Empezaron a cuestionar por qué un rabí que tiene tantos libros sabe qué tengo que hacer yo por los libros y no me pregunta cómo estoy, cómo siento, cómo son mis relaciones con mi familia, el trabajo y todo esto. Y ahí surge el movimiento hasídico, que se centra en los tzadikim, ¿sí? Los tzadikim, los rabinos hasídicos, y ellos forman comunidades de discípulos, ¿no? Ma'aminim, De creyentes, de de seguidores. creyentes, sí, por su modo carismático. ¿Sí? Y ellos dicen, yo voy a estar tu rabino porque tengo carisma,
entiendo lo que está lo pasado, ¿no? Me interesa en qué está pasando a la población en general, ¿sí? Y ahí tenemos el movimiento hasídico con algunos distintos características. Uno es que para ser un rabino hasídico no es necesario terminar estudios en una yeshiva, ¿no? Sino tener la bendición de otro rabino, ¿sí? Para ser un rabino hasídico hay que mostrar la habilidad de comunicarse con la gente, ¿no? De formar relaciones íntimos, ¿no? Personales con los seguidores. Otro aspecto del hasidismo es que es un movimiento descentralizado. Es decir, no hay un jefe, no hay un rosh, no hay un kodkod así, sino cada uno con la bendición de su rabino va a otra comunidad estableciendo un Bet Knesset, una congregación así, y no tiene, claro que tienen los líderes, ¿no? Que son más viejos, ¿no? Con más respeto de los rabinos más jóvenes, pero igualmente cada rabbi hasídico puede hacer lo que quiere dentro de su comunidad y desarrollar su propia Torah. Otro aspecto del hasidismo es la popularización del misticismo judaico, de la Cábala, ¿no? Entonces, cosas que en el mundo ortodoxo ni se habla hasta al menos el 40 años, ¿no? el cumpleaños 40, en el mundo hasídico lo dicen todo está abierto así, y es un modo muy popular. No quiero decir populista, porque es un poco, ¿no? Históricamente es Negativo, peyorativo. anacronístico, pero Ok. es popular, ¿no? Es Mm, decir, es un modo de comunicarse con la gente que busca a lo que a la gente quiere escuchar, quiere oír, mm. ¿no? Entonces, los rabinos hasídicos dicen, todos están muy buenos, todos tienen un chance, ¿no? De ser tzadikim tú mismo, y con la ayuda del tzadik, del rabbi hasídico, su vida puede mejorarse, sus relaciones pueden mejorarse. Dicen lo que la gente quiere escuchar, Parece ¿no? como un coach del siglo XVIII, Sí, como que está de moda sí, el coaching, ¿no? sí, Una suerte así de precisamente. tú puedes superarte y entendiendo la Torah más como un libro de autoayuda, más que Sí, como sí, lo que era un libro de ley para los rabinos, los mitagdim, ¿no? sí, Los opositores o los litvak. sí, precisamente. Y ahí, como libro de autoayuda, que no existe en aquel momento, eh, surge este género del cuento hasídico, Mm. que tiene sus mensajes, ¿no? Como ejemplar a los seguidores. Y el rabbi puede contar un cuento para comunicar un mensaje más profundo a la comunidad. Y por estos cuentos, eso también para ser un contador, eso, ¿no? Un contador bueno, hay que tener carisma, hay que tener, ¿no? Mm. Habilidad de liderazgo y todo esto, pero igualmente hay que tener algo interesante para contar, ¿no? Entonces, es un esfuerzo del movimiento hasídico innovar, ¿sí? Y desarrollar un género nuevo, bastante nuevo, de cuentos que al público les gusta los cuentos, para que ven a escuchar al rabbi contando en Shabbat sus cuentos, y para que les interese lo que el rabbi tiene que decir, ¿sí? Es muy interesante, Itzhak, ¿no? Yo nunca me imaginé llegar a la literatura judía moderna o la literatura judía comparada moderna a través del hasidismo, ¿no? Y Sí, creo que lo que estás planteando es como muy, pero muy interesante y abre los ojos, ¿sí? Es un Meora Inaim, ¿no? Hablando del movimiento hasídico, ¿sí? Abre los ojos en la idea de decir, mira, los judíos siempre tuvimos cuentos, ¿no? El Tanaj es una acumulación de sí, cuentos, ¿no? El Bereshit y todo el Tanaj. sí, En la Mishnah hay algunos pocos cuentos, en la Gemara o en el Midrash hay un montón de sí, cuentos, pero realmente un movimiento judío basado en el cuento
no llega sino hasta la segunda sí, mitad del siglo XVIII con el sí, movimiento jasídico. Y hoy tengo por ahí atrás, ¿no? En español está y en inglés también, y creo que en alemán estuvo primero, los cuentos de Buber, ¿no? Los famosos sí, cuentos jasídicos de Buber. sí, Y es como muy interesante, y todo lo que hoy conocemos del mundo jasídico, aunque uno no sea jasí, tiene que ver por sobre todo con los cuentos, sí, sí, ¿no? sí, precisamente, Que es una forma muy precisamente. sencilla de transmitir un mensaje, ¿no? No es estudiar un pasaje de la Gemara muy complicado, Sí, ¿no? sí, Quizás con sí, dos personajes y una situación irrisoria puede llegar al mismo objetivo que una Gemara muy difícil de entender que la gente no lo entiende, ¿no? Y eso es sí, lo, sí. y cómo llegaron la pregunta es, ¿cómo llegaron los primeros maestros hasídicos? Primero la pregunta es si la mayoría de los maestros hasídicos, de los rebes, de los tzadikim, utilizaban el cuento como herramienta, o no todos, o es una escuela. Esa es la primera pregunta que tengo, Isaac. Y la segunda es, ¿cómo llegan a desarrollar esta herramienta? ¿No? ¿O de dónde Sí, proviene? Si no es que provenía de la propia tradición judía milenaria de cuentacuentos. sí. Entonces, los primeros rabinos hasídicos salen de una tradición no estoy seguro cómo decir en español, como De mestifim, Anglito, como mestifim no dedim, ¿no? Los sí, contadores itinerantes. sí, sí, predicadores itinerantes. Sí, Sí, como sí. predicadores así, sí, hay una expresión, ya se me va a llegar. Entonces, esa es la tradición muy distinta de la tradición ortodoxa, rabínica ortodoxa, ¿no? Estos no son rabinos, ¿no? Pero contadores o lo que sea, viajan de un país al otro y se ponen, no en el Bet Knesset, donde está un rabino ortodoxo que no quiere, ¿no? Que alguien llega a tomar su plazo, ¿no? Su posición, sino en la calle, ¿no? O fuera del Bet Knesset en algún momento del Hagim o lo que sea, y cuentan estos cuentos y dicen cosas que son bastante distintos, ¿no? Del movimiento ortodoxo. Dicen cosas casi hatraní, ¿no? Casi como, Ahí me perdiste, como Hatrani. revolucionarios, ¿no? Ah, Frente o revolucionarios, Hatrani. contra, sí, Sí, contra al establecimiento, ¿no? Al mundo ortodoxo, porque ellos hablan de lo que a la gente le importa más, ¿no? mm, Y lo hacen con cuentos, con poemas, ¿no? Con cosas así. Y cuando sale un movimiento basado en esta tradición, es un movimiento con mucha fuerza para atraer a los seguidores, ¿no? A los judíos en este de Europa en este momento, que ya se cansa un poco del liderazgo ortodoxo muy elitista, escolástico, muy, intelectual. sí, precisamente, sí. Y llegan así, tocan, ¿no? A las comunidades locales. Ahora, otra cosa que el movimiento hasídico hace que los ortodoxos no hacen, ellos empiezan a imprimir libros populares. Los Mm, ortodoxos imprimen libros de Pilpul, de Alajá, para las yeshivot, para que los estudiantes sepan lo que dice la ley judía, pero no imprimen libros con cuentos, ¿no? Con poemas, libros para, para las multitudes, ¿no? Para la población en general. Y los hasidistas empiezan a hacer esto también, con cuentos, ¿sí? Y con shiurim, con torot, con enseñanzas hasídicas en que se dice cosas como cada uno se puede mejorarse, solo hay que seguir un Torah del rabino y pensar en lo positivo y pensar en Dios es más importante que hacer lo que Dios dice, porque el pensamiento, el kavaná es más importante que las acciones, cosas así que atraen, ¿no? Que se atrae a la población. Entonces, por estos libros, estas publicaciones, empiezan a fundar un movimiento muy grande, ¿no? Que llegamos al principio del siglo XIX, ya tenemos un movimiento hasídico enorme en este de Europa y ya
casi no existe, ¿no? Solo en Lituania, unos lugares en Galicia, el movimiento ortodoxo tradicional, ¿no? El movimiento hasídico es muy, muy grande. Y más que esto, todos los escritores no hasídicos que surgen después de los masquilim, ¿no? De los judíos que tienen una educación occidental, ¿no? Una educación Los iluministas, los sí, emancipadores. sí, ellos que quieren escribir cuentos o literatura, ya conocen a la literatura hasídica. Entonces, aunque ellos no dicen que es una literatura buena, es el primer paso, ¿no? En la dirección de una literatura específicamente judía popular moderna en este de Europa. Mm. ¿Sí? Tomamos como ejemplo a eh, eh, me escapa. Joseph, no, no importa. Ah, Es escapó. uno de los primeros libros de literatura de los iluministas. Es un cuento en correspondencia, ¿no? Una novela epistolar paródico, ¿no? Que se hace burla del estilo hasídico. Porque ya en este primer libro moderno, ya siente el escritor que hay en el movimiento hasídico algo con lo que sí tiene que confrontar, Un dialogar, hablar, dialogar. dialogar, sí. Y de ahí surge todo lo demás, ¿no? La literatura hebrea. Y tomamos otro ejemplo como Shai Agnon, que ganó el premio Nobel de literatura, y sus cuentos también son muy influidos de los cuentos hasídicos y del estilo hasídico, porque este estilo está ¿Tienes en... algún cuento hasídico, Itzhak, de estos que nos decís? ¿Alguno que te venga? Todavía no del Rebbe de Bratslav, ¿no? Que ahora vamos a Okay. hablar en esta segunda mitad. ¿Tienes uno o dos ejemplos como para poder ilustrarnos en ese sentimiento revolucionario o ese sentimiento que iba más para las masas que para el intelectual? Esto que nos estabas contando, alguno que te gusta a ti, ¿no? Porque imagino que tienes a tus preferidos. Sí, sí, a ver, por ejemplo, hay este cuento de un rabino que cada Yom Kippur desaparece, ¿no? Y los seguidores lo buscan y no saben dónde está, ¿sí? Y ellos dicen que, bueno, tal vez se desaparece porque ya subió al cielo, ¿no? Para dialogar con Dios, con los malajim, con los ángeles, para pedir disculpa, ¿no? Para pedir un año bueno para los judíos, etcétera. Y en algún Yom Kippur, un seguidor se esconde bajo de la cama del rabino y espera para ver qué es lo que hace en Yom Kippur. Entonces el rabino se levanta por la mañana, pone vestido de un no judío, ¿no? De un Gentil. eh, gentil, sí, en el cuento se dice cosaco, pero eso es un Ok, poco racista también, entonces es un gentil, ok. ¿no? Y sale con parvá, no sé cómo se dice parvá, como Sobre todo, ¿no? Sí, sí, de un animal. sí, sí, sí. Ok. Sale y lleva un garzén, ¿verdad? Me vas a ayudar, un axe para Ah, cortar un hacha, hacha, claro, ok. un hacha. Lleva un hacha, sale no, afuera del pueblito y empieza a cortar árboles, ¿no? Y junta no sé, un paquete de árboles para fuego y lo lleva por la espalda, lleva una casa, una casita muy chiquita, muy dilapidada, muy así, muy afuera del pueblito, ¿no? De la zona habitada. Y toca timbre, no había timbre, pero toca no, por la casa y, y el seguidor está siguiendo, ¿no? Al rabbi todo este tiempo y está pensando, pero ¿qué está pasando? Es Yom Kippur. Él se viste como un gentil, sale con hacha, es muktzeh, ¿no?
va a trabajar, a laborar con madera, eso no se hace en Yom Kippur. Y siguiendo al rabino, llegan a esta casa, el rabbi entra en la casa y por la ventana el Hasid, ¿no? El seguidor, puede ver que el rabbi está haciendo el fuego en la casa, ¿sí? Para calentar la casa. Y está pensando, bueno, eso es mi deogaita, ¿no? Eso no se hace ni en Kippur, ni en Shabbat, ni en los Hagim. ¿Qué está pasando con el rabbi, no? Y se ve que hay una mujer muy, muy, muy vieja, ya ciega, que no ve, no se puede ver lo que está, eh, y ella lo llama Boris o algún nombre así gentil, ¿no? Y el rabbi le dice, ¿quieres que te pone un poco más fuego? Que voy a calentar tus pies, ¿no? Que te preparo algo para comer, ¿no? Algo, un té, algo así para beber. Arregla todo en la casa, sale de la casa y vuelve a su cuadro, ¿no? Se viste como un rabino y entra a la sinagoga. Entonces los seguidores juntan para preguntar a este Hasid qué es lo que has visto, ¿no? ¿Qué hace el rabino? ¿A dónde fue? ¿Es cierto que él sube al cielo para pedirle los malajim del Dios que nos da un año bueno y todo esto? Y el Hasid que se siguió al rabino dice, al cielo, no, él sube mucho más alto que esto. Mm. ¿Sí? Entonces es un ejemplo que el twist, ¿no? Al final del cuento es para decir que la gente común se entiende, ¿no? Que ayudar a los viejos es muy importante, ¿no? Y esto es un cuento que un rabbi hasídico va a contar a sus discípulos para comunicar con los discípulos que ser un rabbi hasídico no es cerrar las puertas de la sinagoga y rezar 12 horas por día. Ser un líder de la comunidad es salir con hacha, ¿no? Ayudar a los pobres, ayudar a los chicos, a los huérfanos, a los viejos. Eso es mucho más importante y eso es mucho más importante como forma de religiosidad y de fe que leer en los libros lo que dice el Talmud o lo que sea. Entonces, es un mensaje popular que se junta a la comunidad, que le pide que ellos también hagan como el rabino, ¿no? Que ayuden uno al otro, a los viejos, a los que necesitan ayuda. Y eso es algo que no se encuentra tanto en el movimiento ortodoxo, porque el movimiento ortodoxo dicen, bueno, esto no se hace en Yom Kippur. ¿Sí? Entonces hay como una nueva religiosidad, un nuevo espíritu religioso, espiritual, enmarcado en un nuevo tipo de literatura, que son los cuentos. Sí. Y de vuelta, cada rebbe hasídico o sus seguidores, sus hasidim, escribieron las historias del maestro y hay muchas versiones y hay muchos cuentos que son maravillosos, que todos cuentan de esto, de la simpleza y el salirse de las reglas por un ideal incluso mayor, Sí. un poco de eso. Yo siempre recuerdo ese que siempre nos cuentan en algún momento del niño, que hay como una versión o que tenía una flauta o que estaba silbando también Sí. durante Yom Kippur, y toda la gente más fría le molestaba este ruido y demás, y el rey al final de la tila le dice, ojalá que todos rezaran como aquel niño con esa cabana, ¿no? Que ni sabía el Aleph Bet, ¿no? Pero por Sí. lo menos con ese nigún, con esa melodía estaba. Que es contraria a la tradición de leer el Maxor de principio a Sí. fin, no saltearse una letra, un piut, no saltearse nada. Sí. Tiene eso nuevo, revolucionario. Ahora bien, lleguemos ahora a la segunda parte del podcast, que Sí. tiene que ver con una figura central dentro del Sí. movimiento hasídico, Sí. que fue el bisnieto o el nieto del Baal Shem Tov. El bisnieto. Sí. El bisnieto de El Baal Shem bisnieto. Tov. Sí. Hablanos un poquito de quién fue el Rebbe Nachman de Braslav. Sí. Entonces, Nachman de Brazza es el bisnieto del Baal Shem Tov, por el lado de su mamá. Por el lado de su papá, es como un nieto intelectual del Baal Shem Tov, porque su papá fue un talmid, un discípulo del Baal Shem Tov mismo. Entonces, es un chico, ya como chico, es muy bien conectado al movimiento hasídico, ¿no? Se cree con
con los grandes líderes del hasidismo en su casa, en la casa de su abuelo, ¿no? De sus papás, y ya es destinado a ser un rabino hasídico, ¿no? Por este hijos, por este linaje familiar. Pero lo que pasa es que él nació en 1772, ¿sí? Al mismo año en que los imperios ruso, pruso y austrohúngaro dividen a Polonia entre sí. Y el mundo polaco, decimos, es un Commonwealth, eso no sé cómo decir en español, Commonwealth, No, también una decimos el Commonwealth acá. asociación, No sé. sí, ok. Entonces, el Commonwealth polaco ya está dividido entre los imperios y el mundo topográfico, geográfico, geopolítico va cambiando rápidamente. Y ahí empieza la modernización de Europa del Este por los imperios más modernos, ¿no? Y la mayoría de los judíos se terminan viviendo en Tchum Moshav, en la zona de habitación que pertenece al imperio ruso. Y ahí, en este año también, de 1772, sale también el primer edicto muy fuerte de los ortodoxos contra los hasidim. También en este año muere un líder muy importante del hasidismo. Entonces, con esta división geopolítica, con la muerte de los líderes hasídicos de la primera generación, con los primeros pasos de modernización en esta zona, ya la vida del hijo Nachman va a estar muy distinto de su abuelo, ¿no? Y de su papá. Y él va creciendo en el mundo bastante moderno, con edictos, ¿no? Con leyes nuevos del imperio ruso para modernizar a los judíos, sacarse de los yeshivot, ponerse como en la tierra como haklaim, ¿no? Eh, juntarse a las asociaciones de laboradores, ¿sí se dice? Para Sí, hacer trabajadores, como, los gremios. sí, entonces, y todo esto pasa en la vida del Rabbi Nachman. Lo que él hace es publicar un libro de cuentos. Y eso es muy distinto, porque los cuentos hasídicos hasta este momento salen en libros que tienen una mezcla de cuentos, de torot, de oraciones, de memorias de un estudiante que se recuerda de su rabino hace 20 años. Está todo mezclado y no está específicamente dirigido a los que quieren leer cuentos. Los que quieren escuchar cuentos pueden salir a la sinagoga, ¿no? En Shabbat y escuchar a su rabino hasídico. Pero lo que hace Nachman es tomar la tradición de cuentos hasídicos juntos con innovaciones tecnológicos, ¿no? de imprimación, Impresión, pero se entiende, impresión. impresión, de impresión, eh, y publicar un libro de cuentos. Pero más que esto, él también toma no solo de la tradición de cuentos hasídicos, sino también la tradición de cuentos populares de Europa del Este. Él conoce cuentos como El Príncipe y el Vagabundo, conoce, si es, no, él conoce cuentos que tienen que ver con el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo. Te hago una pregunta, ¿no? Porque todo lo que más conocemos del Rebbe de Braslav en nuestro día hoy son sus Hasidim, ¿no? Sí, Una rama de sus Hasidim, y un poquito de Likutei Moharan, que es otra de sus grandes colecciones que se estudia, o Asambra, ¿cierto? sí, Dentro de allí, y toda la idea de Mitzvah Gedola, Liot Besim Hatamid, que es un gran mandamiento de estar siempre feliz, ¿no? Esas son como las cosas más conocidas del Rebbe de Braslav, me parece a mí, ¿no? O que se sí. popularizaron en los últimos decenios. ¿Este libro cómo se llama, el que está haciendo referencia?
Sipurei Maasiot, cuentos, Sipurim Nación. Pero porque sí, no libro es de tan cuentos. estudiado como Likutei Moharan hoy en día. Están muy estudiados, pero lo que pasa es que sus discípulos y de algún modo em, la lectura popular eh, lee a estos cuentos como si tuvieran algo místico en sí, ¿no? Que hay que descifrar en los cuentos. Y ahí llegamos a mi proyecto, ¿no? Del libro, que es, no, en mi opinión y mi argumento es que no hay mucho que descifrar, mucho místico que descifrar en estos cuentos, aunque sí hay elementos místicos porque el hasidismo es un movimiento que populariza al misticismo. Entonces, claro que hay estos elementos también, pero lo que falta para entender los cuentos en su modo de literatura moderna es encontrar el modo en que por los cuentos Rabbi Nachman comenta a los eventos actuales de su vida propia, ¿no? Entonces, y ahí llegamos a una definición de literatura también, ¿no? Que la literatura tiene que ver con el momento en que se escrita, con el momento en que se lee, ¿no? Y no solo Torot, ¿no? Como el Talmud, que decimos, bueno, en aquel momento no sabían que uno puede seguir viviendo aunque no respira. Entonces, ellos dicen que si no respira ya está muerto y ahora sabemos más, ¿no? Eso no es literatura, es como historia intelectual. Pero literatura tiene que ver con su momento y seguir teniendo algo que ver con el momento de los lectores. Entonces, ese poder sí lo captó el rabino Nachman en su libro que se llama Cuentos, ¿no? Y tengo un ejemplo cortito, si quieres Por que lo favor, sí, discutimos sí. un Me poco. encantan los ejemplos, me encantan los ejemplos. Entonces Porque pensábamos aparte un un momento, hasídico tiene que enseñar con ejemplos. Para eso son sí, los claro, sipurim, para bajar cosas abstractas a cosas más concretas. Así que, sí, sí. precisamente. Entonces pensamos un momento en que en este tiempo en que se creyó el rabino Nachman, que nació en 1772. Entonces, dentro de unos años ya tenemos la revolución en Norteamérica, ¿sí? Que el rey inglés pierde las colonias y tenemos los Estados Unidos. En este momento tenemos, hace unos años después de esto, la Revolución Francesa, ¿sí? Y unos años después de esto tenemos también la revolución industrial en Inglaterra, ¿sí? Y unos años después de esto también tenemos el rey Jorge el tercero, que perdió a las colonias en Norteamérica y en Norteamérica, que se vuelve loco. Ese cuento es espectacular, ese cuento es maravilloso. Entonces, todo esto es histórico, ¿no? Y lo que digo es, bueno, si estamos leyendo cuentos, literatura, que tiene que ver con el momento en que se escribe, o el momento en que se lee, entonces vamos a buscar ¿no? Estos temas de revolución, ¿no? De ejecución de los reyes, como en francés, ¿no? De revolución, como en Norteamérica, de reyes que se vuelven locos, como en Inglaterra, ¿no? Vamos a buscar estos temas en los cuentos del Rabbi Nachman. Y si lo encontramos, entonces podemos ver o podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el rabino Nachman? No solo sobre emuná, sobre fe y sobre judaísmo, sino también algo que tiene que decir él sobre el mundo, el momento mundial en que él está viviendo con toda esta, ¿no? Balagán de revoluciones y reyes y todo esto, ¿no? Entonces llegamos a un cuento cortito y no sé si quieres, yo puedo compartir pantalla o solo No, leerlo. me lo cuentas, porque hay algunos que no se Ok, escuchan, así que cuéntamelo. ok. Entonces, cierta vez, y lo leo de un traducción de los Sí. Braslaves de hoy, ¿no? Entonces, algo que ellos hacen que a mí me ayuda mucho es traducir a la literatura Braslav en inglés, en español, en hebreo a veces, porque está escrita en yiddish, unas partes de esto. Entonces, aquí tengo una traducción al español del cuento.
Bueno, entonces, ahí vamos. Cierta vez, un rey le dijo a su primer ministro, quien era además su mejor amigo: yo veo en las estrellas que todo aquel que coma del grano que crezca este año va a enloquecer. ¿Qué me sugieras que haga? Es interesante, ¿no? Ya tenemos un rey, un amigo ayudante, ¿no? Un ¿cómo se dice? Viceroy, vicerey, Sí, sí, virrey, vicerrey o virrey, ayudante, virrey, 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 virrey. Sí, sí, no se el utiliza mucho, virrey. pero sí. Y tenemos la posibilidad de volverse loco. Ok, sigo. El primer ministro le respondió: debemos dejar en reserva suficiente grano como para que al menos nosotros dos no tengamos que comer de la cosecha de este año, y así no nos volvemos locos. Pero el rey le objetó: pero entonces nosotros seremos los únicos cuerdos y todos los demás estarán locos, de manera que ellos pensarán que los locos somos nosotros. Por otro lado, es imposible dejar en reserva suficiente grano como para todos. Por lo tanto, también nosotros deberemos comer del grano de este año. Pero nos haremos marcas en la frente y así sabremos al menos que estamos locos. Yo miraré tu frente y tú mirarás la mía, y cuando veamos estas señales, ambos sabremos que estamos locos. Es espectacular. De tu libro y demás, es mi cuento favorito de los que analizas, ¿no? Sí, Me parece espectacular. Y bueno, pero también lo que me gustaría saber es lo leí en el libro, ¿no? Pero que lo puedas contar para además, ¿cuál es tu lectura, ¿no? Porque la lectura de los seguidores de Breslav quizás es diferente a la tuya, como un profesor sí, de literatura, de qué es lo que quiso decir sí, Breslav con esto, sí. ¿no? Entonces, lo primero es que los lectores de Breslav suelen asociar los reyes de los cuentos con Dios. Y Mm. eso me parece bastante obvio para un lector religioso, ¿no? Seguidor del movimiento, pero para mí, en un momento en que los reyes están ejecutados por la guillotina en Francia, el rey de Inglaterra se vuelve loco, ¿no? Es que hay estos movimientos populares como en Francia y en Norteamérica que se echan, ¿no?, a los reyes de su poder. No se puede leer este cuento de aquel momento sin tener en cuenta que también hay un modo de leer este cuento asociando el rey del cuento con los reyes humanos que están perdiendo su poder en este momento. Y no solo con los reyes que están perdiendo su poder, sino con un movimiento nuevo que no existía antes, un movimiento popular, que lo tenemos en Francia, lo tenemos en los Estados Unidos en este momento, que la gente se junta para echar al rey. Entonces, en este cuento, el Rabbi Nachman imagina un poco cómo parecería si el rey sabía que esto va a pasar, que la gente van juntos a pensar que él no tiene que ser un rey, porque es loco, porque ya no pertenece al orden mundial de hoy. ¿Qué haría este rey sabiendo que esto va a pasar? Se Y subiría al así, tren, como decimos en español. claro, Seguiría la sí, corriente, pero con una marca para sabiendo que están locos, pero bueno. sí, sí. Y así podemos ver el entendimiento muy profundo que tenía el rabino Nachman de lo que está pasando en su momento, ¿no? Que la balanza del poder, ¿no?, que está pasando de los reyes a la gente, ¿no?, a las masas, tiene que ver con preguntas como quién es lo que dice cuál es normal. Mm. Aquí tenemos que la mayoría dice somos todos locos, pero bueno, si somos todos locos, entonces
la locura es normal, ¿no? Y el rey ya no sigue siendo normal. Entonces, cosas como así, preguntas como así, figuran en sus cuentos de Rabbi Nachman, ¿sí? Em, lo que queda al final, y a mí no queda claro igual, te lo digo así, este marca en el frente, hay preguntas sobre este marca que no quedan claras. Entonces, sí puede ser que aquí sí necesitamos una lectura mística para entender el fin del cuento, pero igualmente me parece que lo que está diciendo el rey, Yo siempre lo leí como, aprovecho para compartir contigo, que no siempre tengo el honor de poder compartirlo con alguien que investigó y que sabe tanto. Yo siempre como que tuve como dos lecturas, ¿no? Como lo leí como esos líderes que son conscientes que lo que el pueblo le está pidiendo es una tontería, es una idiotez mm, y demás, pero es como que dice, hay que seguirle la mano porque si no nos cuelgan, si no nos sí, matan. Entonces, por lo menos, la marca es, vos y yo sabemos, Itzhak, vos y yo somos inteligentes, estamos arriba. Nosotros sabemos que nos están pidiendo cualquier cosa, pero hagámonos los distraídos, vos y yo sabiéndolo, que nosotros sabemos que ir para otro lado, pero no se puede, ¿no? Y sí, también la otra, que siempre hace referencia, o por lo menos a mí, es el tema de Caín, ¿no? Como sí, esa marca que es una protección, sí, que sí, no es que sea muy místico, ¿no? Digamos, me parece que es una referencia casi obvia la sí, marca de Caín al respecto. sí. Puede ser la marca de Caín o aún los tefilín también, que se ponen en Mm, el frente así. Pero lo que dijiste primero es una lectura, digamos, de Machiavelli, ¿no? Maquiaveliana, así. sí, Es que maquiavélica, sí. el rey y el virrey tienen un plan cómo, ¿no?, dar a los masas lo que quieran sin perder su poder. Pero en este Mm, caso es obvio, el rey entiende inmediatamente que él va a poder perder su poder. Entonces mm, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Y ahí sí vamos a una lectura mística, y esto no figura en el libro, es una idea mía. Sí podemos pensar que de algún modo el Rabbi Nachman está pensando también en Dios, imaginando que Dios también dice, bueno, el pueblo mío ahora va, entra en un momento histórico nuevo de modernización, tal vez de secularización. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? No puedo seguir así al pueblo gilonino, al pueblo secular. Pero igualmente, si no hago algo, voy a perder mi poder, mi plazo, ¿no? mi importancia. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí tenemos el mensaje hasídico, que no es solo de Braslav, ¿no? Entrar en la mente de la gente, no como algo poderoso, sino como un señal secreto, interpersonal, que tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Como ¿cómo se dice? El wink, ¿no? Un gesto así, el guiño, el guiño. sí, un gesto así que crea, ¿no? Que forma relaciones, conexiones que no tienen que ver con un poder más alto, sino Mm, con la motivación de cada uno mismo entrar en estas relaciones con el otro. Y ahí también se escucha un poco del mensaje de Buber, ¿no? del De yo tú y tú. yo. Sí, Del yo y tú, de sí, la verdadera relación. sí, No, que es muy interesante que como eso, digamos, que es una de las herramientas que hoy en día en el Shetach, en el campo, el mundo sí, hasídico, los Breslav o Chabad también, que tienen que ver con, no soy el rabino que viene a decirte qué es lo que tenés que saber, como el rey que viene a imponer, sino que viene a sí, verte uno de igual a igual. Yo también estuve en el baile, también estuve en el alcohol, también fui a la universidad, también estudié esto, también estudié el otro. Soy sí, un hombre del mundo, pero de a poco van como introduciendo sí, su escapá, sí, su punto de vista. sí, Bueno, en sí, eso. Y estamos llegando al final, pero está muy interesante, Isaac, si tenés 2 minutos más, porque también porque me parece que estos cuentos no tienen solo digamos, una lectura a nivel judaica, tienen una lectura universal, porque este mismo cuento uno puede leer como judío a ver qué es lo que el Rebbe me quiere decir a mí, como su sí, Hasid, pero también
cualquiera puede leer ese cuento, siendo judío o no judío, y decir, es maravilloso. Era sí, maravilloso en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, y es maravilloso en el sí, 2021, sí, ¿no? Pero también él introduce otros como personajes como mágicos, ¿no? En los cuentos, porque nosotros estamos acostumbrados a que los cuentos hasídicos está el Rebe, sí, hay algún cosaco, un malvado cosaco, hay sí, algún pobre, hay algún hasid, no mucho más, ¿no? sí, Y el Rebe de Breslau en sus cuentos son como todos cuentos que, si no me equivoco, no está el Rebe en esos cuentos. sí, es verdad, es verdad. No, Entonces, no, es que eso es Rabbi Nachman, interesante, no hay Rebes ahí. sí, sí, él contó también estos tipos de cuentos con un rebe, un seguidor y todo esto, pero los cuentos que él eligió para publicar en su libro no tienen estas cosas. Hay muy pocos rabinos andando por sus cuentos en este libro. Lo que tiene ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? son ¿Por qué? soldados, generales, ¿no? Em, tiene una princesa que se viste como un capitán pirata y sale al mar para robar a los otros piratas, matando a los hombres, ¿no? Tiene cosas muy místicas así como, casi como el realismo mágico, ¿no? Hay pájaros que se cantan uno por otro de dos montañas y dentro de la canción otro príncipe se escucha el sonido, ¿no? De su amante y todo esto. Cosas que tienen mucho más que ver con la literatura o la tradición narrativa popular de la Europa no judía, no ¿Y específicamente cómo? judía. Y esa es una pregunta que yo tenía en un momento que fuimos de largo, pero quería entrar. ¿Cómo un rebe hasídico, o alguien que venía de una dinastía hasídica, que no salió al mundo secular, no fue uno de esos grandes maestros como, no sé, Nachman Bialik, años después, que sí va a salir al mundo secular en un momento? Él nunca salió al mundo secular. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo llegó esta literatura a él? Bueno, entonces ahí llegamos a un punto interesante que tiene que ver con nuestra impresión o imaginación de qué significa ser religioso en la historia judía, en aquel momento, ¿no? Para nosotros parece que los más religiosos son muy cerrados. Y eso en nuestro momento tiene bastante verdad, ¿no? Pero en aquel momento y durante la historia, eso no estaba la realidad, ¿no? Piénsate, por ejemplo, en Rashi, que está vendiendo vino en Francia, ¿no? No es solo en el Bet Midrash, ¿no? Leyendo libros y esto. Y igualmente, el rabino Nachman, ¿sí? Tiene contacto con los no judíos, con la cultura no judía. Es muy, es muy difícil y cuesta mucha energía construir muros entre, ¿no? La comunidad y lo demás. Y este esfuerzo parece valioso, ¿no? Parece que vale la pena solo después de la modernización. Antes que Mm, esto, los muros funcionan distintamente, ¿no? A veces son muros que los cristianos usan para encerrarse a los judíos en un gueto, algo así, pero siempre hay contacto. Y este contacto, de este contacto ganan también, ¿no? Los judíos. Escuchan cuentos, hacen negocio, todo esto. Entonces, es, mi pregunta es, ¿cómo llegamos a este momento en que es tan fácil imaginar que uno para ser religioso tiene que construir muros? Porque muy eso bueno. no estaba en la historia judía, ¿no? Y los cuentos son no solo herramienta, pero también un marco, ¿no? O un remes, ¿no? Una insinuación, una Una insinuación. insinuación de que durante la historia judía estos muros estaban muy fluidos, Permeable, ¿no? permeable. Permeables, Claro, precisamente, porque sí. creo que esto, lo que decís es maravilloso y me hace pensar cómo a través de la literatura uno puede descubrir los contactos del mundo judío con el no judío, Sí, lo que hacen los sí, académicos del Tanaj, viendo cuáles son sí, las reminiscencias de la literatura de Asiria, de Egipto, de la sí, Mesopotamia, en los textos judíos, o luego la influencia del mundo grecolatino en la Mishnah, en los últimos textos del Tanaj, o en el sí, Talmud, o las fábulas, ¿no es cierto? Tuvimos un episodio aquí de Pielef sobre las fábulas del Talmud sí, y es la literatura sí, del mundo hindú.
Y también, ¿no? O en la Edad Media y demás, y quizás también en el mundo jasídico, sí, estos cuentos del Rebbe sí, de Breslau, cómo la literatura es la forma, no solamente es el vehículo, sino es la forma de poder ver cómo siempre estuvimos permeables a esta sí, influencia y le dimos nuestro toque. sí. Itzhak, estamos ya llegando al final, así que no sé si te quedó algo de lo que querías decir que no llegaste a decir, para que puedas cerrar una idea, y si no, quería después cerrar contigo, como hago con todos los invitados, con un ping-pong muy rápido de preguntas y respuestas. Si querías decir Bueno, algo más o cerrar alguna idea sobre el Rebbe de Breslau, la literatura muestro, judía, muestro el sí, libro, sí, vamos a así, poner el link. y claro, te mando el link. Y lo que vemos acá es un balón de aire, ¿no? ¿Cómo se dice? Hot Sí, air sí, sí, balloon. un globo aerostático. Un globo. Y hay gente, ¿no? Que se intenta volar en este. Este es una imagen del primer vuelo humano. Mm. No fue en un avión, fue en un balón, así. ¿Sí? Y este primer vuelo humano pasó durante la vida de Rabbi Nachman de Breslau. ¿Sí? Es un momento de modernización profundo, pero también que entendimos que la imaginación de lo que va a llegar en este mundo nuevo, moderno, es algo que nos invita, ¿no? a pensar y a inventar cuentos e imaginaciones sobre esto. Maravilloso, maravilloso. Jack, con todos los invitados cerramos con un ping-pong muy rápido de preguntas y respuestas sobre la Yahadut, el judaísmo de cada uno y cómo lo vive y demás, así que quería hacerlo contigo también. Si tuviese la posibilidad de volver a un momento histórico de la vida judía, ¿a cuál regresarías por unos días a visitar? Uy, hay muchos, ¿no? Al monte Sinai, tal vez. Al monte A ver Sinaí, qué ya pasó, sé. qué pasó allá ¿Qué precisamente, no pasó sé. realmente? ¿Qué pasó Sí, realmente? sí, Sí, al Sinaí. Y si tuviese la posibilidad de tomar un café con algún personaje de la historia judía, no es sé si Rabbi me vas a decir Nachman, Rabbi No, Nachman de de Breslau, Breslau. sí, sí, Muy bien. sí. Para introducirlo ¿Algún al café. al café? ¿Algún pasaje o alguna historia bíblica del Tanaj que sea así como muy importante para ti, que te guste? El libro de Ruth me gusta mucho, El que libro se de Ruth. trata también de estas cosas, De la invitar, conexión, abrir ¿no? puertas. Sí, precisamente, sí. Ya sé. ¿Alguna mitzvah que sea central para ti? ¿Una mitzvah que sea importante? Honrar a los padres es muy importante. Ya sé. No sos el primero que lo dice, ¿eh? Ya son Sí, dos o tres, ¿sí? Cabe de Tabija Betimesa. sí. Muy, muy lindo. Y por último, siempre Tenemos un hug, una festividad. un hag. Todos son muy buenos. Como chico, tal vez contestaría algo como Hanukkah, ¿no? Que se lleva chocolates o algo así. Pero ahora pienso que Pesaj es más porque tenemos una oportunidad de discutir, de hablar de un cuento muy importante para nosotros, del Éxodo, ¿no? Y siempre me encanta escuchar lo que tiene la gente, que tiene decir la gente en el CEDER sobre estos cuentos. Como profesor de literatura, es una vez por año, que yo puedo escuchar qué es lo que piensan los demás sobre un cuento. Entonces es muy Sí. interesante para mí pasar pesas con gente nueva cada año. Y a Jarón Javib, que tiene que ver con lo que investigás, con todo lo que hablamos un poco, es algún mensaje judío para el mundo, ¿no? Porque decimos siempre que muchos de los que ven nuestro podcast, muchos son judíos, de diferentes Mm, corrientes, pero muchos son no judíos también. sí. ¿Algún mensaje judío para el mundo? Bueno, cierro entonces con lo que dije primero, que las respuestas sociológicas son muy limitados y tienen que ver con estos muros, ¿no? Pero las respuestas poéticas, estéticas, son mucho más grandes, más anchas, ¿no? Tienen mucho más espacio entre sí para acomodar a muchos tipos de gente, ¿no? Entonces, a los que interesa el judaísmo, a los judíos que interesa el mundo
fuera del judaísmo, no se pasa por las preguntas o por las preocupaciones sociológicas, porque son muy tzagim, ¿no? Son muy, eh, Estrecha. sí, y ponen limitaciones, ¿no? A los que interesa van con las preguntas poéticas, con la literatura, con los cuentos, cada uno de su vida, ¿no? Cada uno de los cuentos que a él le gusta, y ahí vamos a encontrar uno al otro, ¿no? En un modo mucho más íntimo, con menos muros, a mí me parece. Ya sé. Bueno, Itzhak, el doctor Itzhak Lewis, un placer haberte tenido en Pieles y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Gracias.